Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ...23 de octubre de 1956, Budapest. Los estudiantes se manifiestan contra el gobierno comunista húngaro y sus políticas, impuestas desde la Unión Soviética, a los que se le unen miles de ciudadanos. De pronto, se escuchan disparos, y los manifestantes reaccionan violentamente. Lo que comenzó siendo una manifestación pacífica por derechos básicos, termina siendo una revolución que derroca al gobierno comunista. Pero la respuesta de Moscú no se va a hacer esperar. El 13 de febrero de 1945, el Ejército Rojo toma la capital de Hungría, Budapest. A partir de entonces Hungría, aliada de la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, es ocupada por los soviéticos, y formará parte del bloque oriental. El 5 de marzo de 1953, muere el líder soviético, Joseph Stalin, lo que da lugar al comienzo de un periodo de reformas moderadas en la Unión Soviética. El 16 de junio de ese mismo año, en Berlín Oriental, se inicia una huelga de trabajadores de la construcción, que se convirtió, al día siguiente, en un levantamiento generalizado contra el gobierno de la República Democrática Alemana. La sublevación fue violentamente reprimida por los tanques soviéticos. El 25 de febrero de 1956, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev pronuncia su denominado discurso secreto, en el que denunciaba los crímenes de Stalin, dando así inicio a la desestalinización. En Polonia, este discurso perjudicó enormemente a la dirección stalinista del Partido Comunista de este país. El 28 de junio, se producen manifestaciones de obreros en la ciudad polaca de Poznań, la cual fue también violentamente reprimida. Aún así, las protestas de Poznań fueron un hito importante en el camino hacia la instalación de un gobierno polaco con menor control soviético. El discurso de Khrushchev, más la victoria polaca, prendió la llama de la revolución, también en Hungría. La revuelta comenzó con una protesta de estudiantes, que atrajo a miles de personas a una marcha por el centro de Budapest, hacia el Parlamento húngaro. Se exigía libertad de expresión, disolución de la policía secreta, y la retirada de las tropas soviéticas del país. Algunos estudiantes fueron detenidos cuando entraban al edificio de la radio estatal, con la intención de transmitir sus demandas. Cuando los manifestantes en las calles exigieron su liberación, comenzaron los disparos, dejando las primeras víctimas. La noticia se difundió rápidamente, y llegó a un levantamiento antisoviético en la capital, que terminó provocando una revolución, la cual se expandió rápidamente por toda Hungría, y el gobierno prosoviético de András Nejerus fue derrocado. Los líderes del Partido Comunista Húngaro, viéndose desbordados, pidieron ayuda a Moscú. Se organizaron milicias para combatir a los comunistas prosoviéticos, que eran apoyados por el Ejército Rojo, mientras que el ejército húngaro se unía a los rebeldes. Al día siguiente, Imre Nagy ocupa el puesto de primer ministro, y János Kadar es nombrado primer secretario del Partido Comunista.
El 25 de octubre, el gobierno llama a un cese del fuego y le solicita a Nikita Khrushchev la retirada de las tropas soviéticas para pacificar el país. El 28 de octubre, Khrushchev acepta el pedido y el Ejército Rojo comienza su retirada de Budapest, pero no de Hungría. El 29 de octubre, el nuevo gobierno húngaro restablece las elecciones libres, en donde el Partido Comunista será uno más. A su vez, Imre Nagy anunció que Hungría abandonaría el Pacto de Varsovia. El 31 de octubre de ese mismo año, mientras se festeja la victoria, la suerte de Hungría cambia radicalmente. Ese día, tropas de Israel, Reino Unido y Francia comienzan una guerra contra Egipto por el Canal de Suez, que había sido nacionalizado en julio por el presidente egipcio Nasser, perjudicando así los intereses comerciales anglo-franceses. El 4 de noviembre, aprovechando que Occidente se encontraba dividido a causa de la crisis por el Canal de Suez, el Ejército Rojo movilizó 30.000 soldados y más de 1.000 tanques para invadir Budapest y otras regiones del país. Imre Nagy y sus colaboradores buscaron refugio en la embajada de Yugoslavia. El 7 de noviembre, János Kadar fue elegido por Moscú para dirigir el país. Para el 10 de noviembre, la revolución húngara había sido aplastada por los tanques soviéticos. En la madrugada del 4 de noviembre, los tanques soviéticos entraron en Budapest. La abrumadora superioridad del Ejército Rojo terminó por aplastar la ilusión de una Hungría libre. Más de 2.500 húngaros y 722 soldados soviéticos habían muerto y miles más estaban heridos. Miles de húngaros fueron arrestados, encarcelados y deportados a la Unión Soviética, muchos de ellos sin evidencia. Aproximadamente 200.000 húngaros huyeron a Austria antes que la frontera fuera cerrada por los soviéticos. Imre Nagy y su grupo fueron arrestados cuando intentaban dejar la embajada de Yugoslavia y enviados a Rumania. Fueron ejecutados tras ser sometidos a juicios secretos en junio de 1958. 23 de octubre de 1989, 33 años después de la revolución truncada, finalmente Hungría pudo ser libre. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho, y deja un comentario para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias.